Philips, estamos impulsando la revolución de la salud digital para aprovechar el valor de una atención médica precisa y continua, ayudando a las personas a cuidar su salud en todas las etapas de la vida. Nos asociamos con proveedores de atención de la salud en alianzas estratégicas a largo plazo para innovar y transformar la atención. Nuestras soluciones aplican el poder de la informática clínica y del análisis predictivo en el punto de atención, apoyando el diagnóstico certero a la primera vez, lo que nos acerca a nuestro objetivo de mejorar la vida de 3.000 millones de personas para el año 2030. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Ricardo Valencia, soy el líder de Connected Care para Philips aquí en México y seré su presentador esta tarde en el webinar que tenemos de softwares clínicos con inteligencia artificial. Especialmente tocaremos el tema más de oncología, cómo estos softwares están ayudando a los profesionales de salud en los servicios de oncología. Me complace darles la bienvenida a nuestro webinar y antes de comenzar quisiera comentarles que estamos completamente en vivo, por lo que agradecemos su comprensión a las fallas técnicas que pudieran suceder en cualquier momento. Asimismo, le comento que este webinar está siendo grabado y que la grabación va a estar completamente disponible en la plataforma Conexión 365 una vez que termine esta transmisión. En cualquier duda o pregunta estamos a sus órdenes para poder tener acceso a esta grabación. Al final de las presentaciones que tendremos, habrá un espacio para preguntas y respuestas, por lo cual les pedimos que conforme ya tienen sus preguntas, las vayan anotando en la sección que tienen ustedes ahí de preguntas. Al final les daremos respuesta a cada una. Bueno, ahora me toca presentarles quiénes son las personas que me van a acompañar en este webinar. Primero que nada, agradecerle a nuestros ponentes su disponibilidad y todo su tiempo para haber preparado esta presentación que suena muy interesante, muy valiosa para los profesionales de salud. Primero, el doctor Juan Carlos Celi. El doctor Celi es un líder ejecutivo con más de 20 años de experiencia en la industria global de la salud. Tiene varias colaboraciones, tanto técnicas, clínicas y científicas, combinadas con varios años de práctica clínica en oncología radioterápica. Tiene un profundo conocimiento de la atención sanitaria, las tendencias de la oncología, la física médica y de la radiación, las ciencias técnicas y la industria de dispositivos médicos. Todo esto ha sido adquirido en la academia, en los hospitales y trabajando con diferentes marcas de la industria como Philips, como Siemens y como IBA, así como con otras asociaciones profesionales de la industria. Es un directivo multicultural y de mentalidad abierta, con amplia experiencia empresarial internacional y estratégica, capaz de adaptarse a cualquier situación nueva, construir, dirigir y conducir equipos hacia soluciones creativas y altamente innovadoras. El doctor también ha presentado sus capacidades en diferentes puestos de liderazgo en América y Europa, especialmente en áreas como liderazgo empresarial, la gestión de productos, gestión de la cartera de ideas y tecnologías, en el desarrollo de productos y en el desarrollo empresarial estratégico. Nuestro proponente es Sergio López Ruiz. Sergio es ingeniero biomédico con maestría en administración de negocios y marketing. Tiene más de 12 años trabajando en la industria médica para diferentes empresas en el ramo y sobre todo en empresas que son top en las áreas de rayos X y actualmente trabaja para Philips en la área de Precision Diagnosis Solutions. Tanto al doctor Celis como al ingeniero Sergio les damos la bienvenida como tal. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Sergio, quien nos dará una breve introducción sobre el panorama de los tratamientos de oncología. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor, con tu ponencia. Gracias, Ricardo. ¿Me podrías permitir para presentar, por favor? Gracias. Excelente. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos trabajar hoy y platicarles a ustedes es cómo nosotros tenemos que afrontar dentro de los centros de cáncer, cómo hemos buscado a través de nuevas soluciones
Centro de Precision Diagnostics en Philips, poder atacar todos estos problemas y todas estas situaciones que aparecen cada vez más en estos centros de cáncer y que obviamente tenemos que trabajar en conjunto, sobre todo cada vez que la medicina de precisión está más en boga y más enfocada hacia el tratamiento de pacientes oncológicos. Y obviamente debemos de saber que el centro de cáncer no solamente es un centro de tratamiento, sino que también es un modelo de negocio y que cada uno de estos centros de cáncer o estos centros oncológicos tiene toda la responsabilidad de comprender el desafío diagnóstico que tienen las enfermedades en cada una de las regiones en donde estamos, ¿no? Obviamente tenemos que ver todo el enfoque que un centro de cáncer puede brindar hacia nuestro paciente y obviamente desde el lado multiespecializado. Tenemos un enfoque de diferentes especialidades y de diferentes frentes para poder atacar a esta enfermedad que tenemos. Además de que este centro oncológico, a través de la medicina de precisión, pues enfoca al paciente como el centro de su modelo asistencial, obviamente como la atención completamente centrada al paciente y a los factores y las variables que obviamente lo rodean y que nos van a ayudar a poder dar un diagnóstico y un tratamiento mucho más preciso, ¿no? Así también, el modelo que contamos en este momento, pues nos ayuda en la integración y el desarrollo científico, en la formación especializada y toda la atención dirigida hacia el paciente. Y obviamente buscamos todo el tema de reducir los costos, el de poder tener mayor información que podamos obtener de cada uno de nuestros pacientes y a través de la inteligencia artificial y de las diferentes variables de la inteligencia artificial, poder ser mucho más precisos, mucho más rápidos y mucho más efectivos en este caso. Así también buscamos que todos nuestros protocolos sean utilizados y conocidos a nivel mundial por nuestros profesionales y obviamente para poder atacar todos estos casos complejos que no existen o que no tienen un precedente hoy en día, para poder también a futuro ofrecer nuevos tratamientos y el nuevo acceso a tratamientos que puedan ser utilizados en el tema oncológico. Nosotros tenemos que enfocarnos directamente en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que nuestro Cancer Center está basado en este enfoque multiespecializado, que sí, que nuestro paciente es el centro y el modelo de nuestra atención y poder permitir y ofrecer el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Creo que estos son los 4 pilares en los cuales podemos basar lo que está haciendo Philips en el tema de inteligencia artificial para poder ayudar a los profesionales de la salud para poder dar un mejor tratamiento para nuestros pacientes. ¿Y qué pasa? Dentro de nuestro centro de cáncer, nosotros sabemos que debemos de atacar o que tenemos la rama del diagnóstico y la rama del tratamiento y debemos de afrontarla de una manera precisa y utilizando herramientas de inteligencia artificial, sobre todo para atender la parte diagnóstica. Si nosotros podemos dar un diagnóstico mucho más preciso y mucho más rápido para nuestro paciente, obviamente el tratamiento, por consiguiente, tendremos un tratamiento mucho más efectivo, definitivamente. Y podemos tener diferentes tipos de approach, ya sea quirúrgico, en radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia, ¿no? Podemos tener un approach mucho más certero para nuestro tratamiento y obviamente poder reducir los intentos que tenemos para dar un tratamiento efectivo a los pacientes. Y para esto tenemos que entender todo el viaje que pasa el paciente y que a veces nosotros solamente en el enfoque especializado que tenemos, estamos solamente en uno de estos pasos del viaje de nuestro paciente en este caso, ¿no? Empezamos desde la consulta médica y el autoexamen, por ejemplo, en el cáncer de mama, hacer los exámenes de imagenología para poder empezar a prever un diagnóstico, la parte confirmatoria cuando vamos a tomar una biopsia y podemos enviarla a hacer un diagnóstico o un reporte a través de la patología,
que es uno de los puntos que debemos de pensar en evolucionar o en revolucionar, puesto que no ha cambiado por muchísimos años, la estadificación de nuestra lesión o de nuestra enfermedad en este caso, a través de diferentes métodos que existen y exámenes que existen en la práctica, y el tratamiento, cómo vamos a hacer este fronting para poder tener el tratamiento específico para nuestro paciente, a través de todos los factores que involucran la enfermedad de nuestro paciente. Tenemos que tener dentro de cada uno de los centros de cáncer un enfoque completamente multiexperto. Aquí empezamos a ver en esta práctica cómo tenemos diferentes especialistas que van involucrados en todo momento en el viaje del paciente para poder tener la evaluación completa de los profesionales con su opinión propia, y obviamente necesitamos de software de inteligencia artificial para ayudarnos a dar un diagnóstico mucho más preciso y poder tener un panorama completo y reducir en lo más posible esta visión de túnel que normalmente podríamos tener, que a pesar de que no lo vemos de una manera regular por nuestra práctica, por la rutina que tenemos actualmente, tenemos que modificar esta visión una vez que tenemos una visión panorámica de la misma. Tenemos que centrar toda la atención hacia nuestro paciente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos hablando de medicina de precisión y obviamente tenemos que ver muchísimos factores los cuales se van a involucrar dentro del cuidado de nuestro paciente, sobre todo en el tema de cáncer. Y aquí tenemos tanto la parte genética, la parte del metabolismo, el sistema inmunológico y otras cuantas firmas que son individuales a cada uno de nuestros pacientes. Y obviamente necesitamos inteligencia artificial para poder ver toda esta información y reunirla en un solo punto y analizarla para poder dar un mejor resultado, un mejor outcome para enfocarnos en cada uno de nuestros pacientes. Porque todos tienen una individualidad que obviamente va a cambiar el approach que yo pueda tener con un paciente u otro, a pesar de que tengan un mismo tipo de cáncer. Y obviamente buscamos también a través de eso poder ofrecer los tratamientos adecuados en el momento adecuado, porque ese básicamente es la esencia de la medicina de precisión. Poder encontrar todos los datos que rodean a nuestros pacientes, la combinación de los mismos, y poder, a través de diferentes fuentes y sistemas que tengamos, poder saber y poder dar el mejor tratamiento y el mejor diagnóstico para ellos. Esto obviamente nos lleva a poder empezar a centrar todos los esfuerzos en tener eventos terapéuticos mucho mejor o mucho más efectivos, si lo podemos decir de esa manera, y reducir cualquiera de los eventos adversos que podamos empezar a observar en el camino, ¿vale? Para esto nosotros, como Philips, en la parte de medicina de precisión o Precision Diagnostic Solutions, nosotros afrontamos diferentes aspectos de esta parte de la medicina de precisión. Y entre ellos estamos dentro de la parte de la anatomía patológica a través de nuestros sistemas de patología digital y de los sistemas de inteligencia artificial que ellos conllevan, la parte de laboratorio de genética a través de nuestras plataformas de Genomics, las reuniones multidisciplinarias o multiespecialistas para la toma de decisión y seguimiento de nuestros pacientes oncológicos a través de nuestras plataformas del Tumor Board Collaborator, y para poder tratar y trabajar directamente en la parte de la guía de tratamiento o un tratamiento efectivo desde la primera vez con el Oncology Pathway. Y ahora le paso y le cedo la palabra al doctor Celi para que nos platique un poco más de cómo utilizamos estas herramientas de inteligencia artificial en estas plataformas que Philips puede ofrecer. Se encuentra en el doctor Celi. Muchas gracias. ¿Me pasas al presentador, por favor?
podemos ver, doctor. Sí, la presentación. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, les saludo desde los Estados Unidos, donde se encuentra la sede central de Philips en oncología. En esta charla vamos a ver algunas ideas respecto al manejo de los datos de pacientes en los diferentes momentos en los cuales el paciente está presente en los hospitales, las clínicas, las consultas para oncología. Y al final de la charla, al mismo tiempo, vamos a tomarnos un poquito de tiempo para ver un par de ejemplos prácticos con una visión directamente de un software de oncología. Por favor, indiquen cualquier tipo de pregunta que quieran realizar para que las vayamos respondiendo mientras conversamos o si no, después de la presentación, como ustedes prefieran. Uno de los grandes desafíos que tenemos actualmente en la oncología, y ustedes lo saben mejor que yo, siendo profesionales de la medicina, es la gran cantidad de cánceres que irán apareciendo en los próximos años. Esperamos que haya un crecimiento de más o menos un 70% de las incidencias de cáncer en las próximas dos décadas. Al mismo tiempo, avanza la tecnología, avanza la ciencia y la complejidad de la información que traemos para caracterizar los tumores va en aumento. Las operaciones, las opciones y las terapias que se pueden realizar en enfermos del cáncer son mucho mejores, pero también mucho más variadas. Y al mismo tiempo, como indicaba Sergio, hay muchísimas más especialidades que tienen que entrar en el manejo de un paciente oncológico. Esto conlleva a que hayan muchas especialidades, muchos usuarios y muchos sistemas que no están generalmente bien conectados o que en muchos casos están desconectados. Y al igual también ocurre en muchos centros de tratamiento que los diferentes departamentos no están bien conectados entre sí. Por ahí aparece entonces una de los desafíos que tenemos actualmente la industria para poder ayudar a nuestros colaboradores médicos en resolver estos problemas. Pero existe un problema mayor que también hay que tener en cuenta, y es que en todas nuestras economías existe una presión inmensa para reducir los costos y los gastos en la salud. Y lógicamente que mientras más enfermos veamos de oncología en los próximos años, mayor presión existirá para reducir costos y al mismo tiempo queremos mejorar la calidad. De ahí es donde viene la necesidad de la inteligencia artificial y la necesidad de que la industria ayude a los usuarios clínicos con soluciones informáticas. El gran desafío que existe en el manejo de un paciente de cáncer el día de hoy es que primeramente el paciente se transfiere durante las diferentes etapas de su tratamiento. El paciente está transferido múltiples veces entre múltiples usuarios, entre múltiples departamentos, entre múltiples hospitales. Los datos que existen entre estas entidades o los datos que existen entre los diferentes proveedores se encuentran separados, se encuentran aislados y muchas veces no se conectan bien. Hay muchas barreras aún para caracterizar, subtipificar y crear un estadio correcto de los tumores. Las vías o las guías de tratamiento no siempre están bien definidas y hay mucha variación entre los diferentes proveedores en las formas como se maneja un paciente oncológico. Los recursos se despliegan de una forma insuficiente y existe una gran brecha entre
cómo medimos y cómo presentamos resultados. Y eso lo ven ustedes cada día, lo ven ustedes cada día en la práctica. Lo ven ustedes cada día en los comités de tumores. Y es ahí donde nosotros hemos estado trabajando en la compañía Philips para presentar ciertas soluciones. Nuestra tarea es lo que llamamos orquestar o ayudar a organizar vías y guías de cómo manejar un paciente oncológico. Y el objetivo está en manejar tanto el paciente desde cuando llega a nuestra consulta hasta el momento cuando el paciente deja el hospital, deja el tratamiento y continúa su seguimiento. Queremos estar presentes con soluciones oncológicas y soluciones de software para todas estas etapas en el manejo de un paciente de cáncer. Como decía, tenemos grupos dedicados a la detección precoz del cáncer, grupos que se dedican al diagnóstico integrado, tanto de la imagenología como de la biopsia guiada por imágenes, como de la patología y genómica por software digitalizadas, guiando las terapias con terapia asistida, tanto en las juntas y comités de tumores, como con evidencias clínicas, como con las vías y guías de tratamiento personalizados. Estamos presentes en el tratamiento del cáncer en diferentes áreas de tratamiento, sea a través de Philips, sea a través de colaboraciones industriales o científicas que tenemos. Y lógicamente tenemos un gran programa de seguimiento y evaluación del paciente una vez que ha sido manejado en un centro del cáncer. Como decía, ¿cuál es el desafío informático que nosotros nos encontramos y que trabajamos? Primeramente, la gran cantidad de usuarios y de diferentes departamentos o diferentes elementos que tienen que conectarse en el manejo de un paciente de cáncer. El paciente de cáncer, el paciente oncológico es complejo, es un paciente que requiere múltiples estadios de manejo y según su enfermedad evoluciona, se lo ve en diferentes momentos. Por ello hay muchos dominios clínicos, hay muchas modalidades y lógicamente la cantidad de información que generamos es inmensa y muchas veces no está bien controlada o no está bien conectada. Sin embargo, nosotros sabemos todos juntos que el cáncer no conoce límites y la atención de un paciente oncológico no debería tener límites tampoco, porque el cáncer no se está preguntando en qué momento del departamento estamos o en qué momento del tratamiento estamos. Y es ahí donde necesitamos trabajar y colaborar en el desarrollo de un espacio de trabajo integrado donde los diferentes actores y las diferentes aplicaciones clínicas se puedan unir, se puedan comunicar para poder manejar la información de una forma adecuada. Es importante, además, que veamos que existen usuarios que utilizan diversos tipos de información, que los niveles de sofisticación de los hospitales pueden ser diferentes y es necesario que tengamos soluciones que pueden empezar desde lo pequeño hacia lo grande y puedan configurarse de formas diferentes. Estamos presentes en la radiología, la visualización de imágenes, la visualización de datos, la patología y la genómica, genética digitales, la cardiología que juega un rol importante en la oncología, al igual que todo lo que es la genómica, los diferentes orquestadores o coordinadores de los comités tumorales, de los comités de pulmón, comités de próstata,
las guías y mapas de tratamiento oncológicas. También juega a gran parte de nuestras soluciones la oftalmología. Si es que nos concentramos en la oncología, lo que nosotros hemos estado desarrollando y el concepto que queremos desplegar en los diferentes países y mercados del mundo a través de la empresa Philips es un sistema único informático de conexión sobre el cual nosotros desplegamos diferentes soluciones en dependencia de las necesidades del usuario clínico. Este centro informático de precisión se puede desplegar y adaptar a las necesidades de un grupo de genética con el espacio de trabajo de genómica, en los cuales definimos perfiles moleculares, damos datos genómicos para una imagen diagnóstica, para una imagen terapéutica, nos basamos en marcadores, en biomarcadores. Lógicamente que esta información se consume y se presenta en tableros y en visiones de trabajo multidisciplinarias, los cuales pueden también ser configurados dependiendo de qué comité de tumores está utilizando la aplicación, si es mama, si es cabeza y cuello, si es ginecológico, y lógicamente tenemos la posibilidad de integrar, estructurar y analizar los datos clínicos. Vamos a ver un poquito más adelante qué tan lejos podemos llegar con el manejo de la información y lógicamente podemos adaptar este tipo de orquestadores o soluciones o comités para manejo del cáncer de pulmón, para manejo del cáncer de próstata. Estamos desarrollando orquestadores o coordinadores para otro tipo de soluciones clínicas puntuales. Pero lo más importante, como decía, es que integramos la información, aplicamos inteligencia artificial y damos sugestiones para que el clínico pueda tomar la decisión correcta con la información correcta en el momento correcto. Proveemos además, gracias a una colaboración muy profunda con Dana-Farber Cancer Institute en los Estados Unidos para lo que sean vías de tratamiento, y con MD Anderson Cancer Center para lo que sería los espacios de genética, lo que nos permite tener un concepto de desarrollo de soluciones industriales, pero basadas en el conocimiento muy profundo de nuestros colaboradores clínicos con los cuales co-desarrollamos estas soluciones. Desde el punto de vista de los oncólogos, se hizo un análisis informativo de las razones por las cuales los oncólogos ven desafíos, dificultades, problemas en los comités multidisciplinarios. Y uno de los puntos importantes que han sido indicados ha sido el ausentismo. Otro ha sido, lógicamente, la falta de datos, al igual que los datos que son difíciles de interpretar, la documentación que no siempre está presente, o la imposibilidad, sea de los radiólogos, sea de patología, sea de otros departamentos, de entregar la información de una forma preparada, de una forma consumible, de una forma integrada. Y es ahí donde entramos a trabajar nosotros con lo que serían los sistemas de conexión, los orquestadores o coordinadores de los comités multidisciplinarios. Tenemos un sistema global, que es IntelliSpace Precision Medicine, y sobre IntelliSpace Precision Medicine desarrollamos las diferentes soluciones. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver un seguimiento longitudinal en un paciente de cáncer, en el cual se puede ver los estadios,
los resultados de radiología, la patología, los indicadores tumorales, y lógicamente podemos ver los puntos en el tiempo en los cuales han habido diferentes acciones de los diferentes actores multidisciplinarios, y podemos conectarnos directamente a ver las imágenes de imagenología, a ver los resultados de laboratorio o a ver los resultados de consulta y tomar una decisión clínica que será documentada y será presentada más tarde. Además, algo que es muy importante, proveemos una gran riqueza en análisis de datos, lo que nos permite proveer al usuario diferentes tableros de analíticas que permiten comparar un paciente con una población de pacientes o un grupo de pacientes con otro grupo de pacientes, al igual que diferentes tipos de análisis estadísticos o de análisis de inteligencia artificial que pueden ayudar a tomar una decisión clínica, sea para un paciente o para una solución. Como les indicaba, estos espacios de trabajo son configurables en dependencia del usuario y del tipo de usuario, en dependencia del tipo de cáncer que estamos estudiando, analizando, o en dependencia también de qué tan avanzada está la enfermedad. Es muy diferente el tipo de información que tenemos que entregar si es que se trata de un cáncer inicial, que si se trata de un cáncer avanzado donde tenemos que tomar decisiones tal vez un poco más radicales. Entonces, un tablero con selecciones, un tablero en el cual podemos llamar estudios clínicos o ensayos clínicos, si queremos, un tablero que consume la información molecular, que nos permite presentar datos longitudinales a través del tiempo, que puede crear una base de datos de variantes para después realizar búsquedas y analíticas, en el cual vamos a documentar nuestras acciones, nuestras recomendaciones y lógicamente transferir fuera del sistema, sea a la hoja electrónica del hospital, sea a los diferentes departamentos, con las instrucciones de cómo manejar el paciente más tarde. Por ejemplo, si es que es un comité de tumores. El flujo de trabajo típico que nosotros vemos es que el coordinador del comité de tumores prepara el plan de trabajo que se va a analizar en una reunión, digamos, semanal. Entra el médico asignado al caso para preparar todos los datos que se van a presentar. Se recogen los datos de la hoja o historia médica clínica del paciente, si es electrónica mejor. El radiólogo ingresa la información necesaria, el patólogo ingresa la información necesaria, el equipo multidisciplinario viene a la sesión del MDT, del comité de tumores, se analiza la información, se utilizan las diferentes herramientas para poder comparar con pacientes similares, para hacer análisis longitudinales de la lesión, para prescribir otros tipos de exámenes si son necesarios. Se recoge la información en reportes y notas hechas por el equipo y toda esa información se entrega como resúmenes y como reportes que van a exportarse fuera del sistema de comité de tumores. Como les decía, si es que es manejo del cáncer de pulmón, donde lógicamente nuestra tarea, nuestro interés es invertir donde estamos el día de hoy, que es una situación muy lamentable en el cáncer de pulmón, colaborar para ello. Entonces, como pueden ver, el comité de tumores y la aplicación clínica del IntelliSpace Precision Medicine varía en su configuración para transformarse en un comité de tumores donde lo que se analiza es la información clínica de radiología y de patología para sea el descubrimiento de nódulos tempranos, sea para el manejo de un paciente de cáncer de pulmón. Y lógicamente proveemos suficientes analíticas que nos van a ayudar en un comité torácico. Si es que se trata de un comité de próstata,
entonces se transforma el sistema IntelliSpace Precision Medicine en un comité virtual de cáncer de próstata, en el cual podemos conectar, aparte de los datos de la historia clínica, datos de imagenología, de resonancia magnética, datos de equipamiento como DynaCAD próstata, como sistemas de biopsias o sistemas de análisis puntuales, sistemas invasivos dentro de la próstata, datos de urología y todo ello con los datos de patología para combinar toda esta información en una conclusión y un análisis si es que vamos a enviar el paciente sea a HIFU, sea a radiooncología, sea a cualquier otro tipo de manejo del paciente. Estos datos entonces se recogen y se envían. Igualmente existe la posibilidad de conectar múltiples hospitales. En el caso de que, por ejemplo, un comité de tumores sea virtual y queremos conectar a varios usuarios a través de la aplicación que estamos utilizando. En este momento, entonces, existe la posibilidad de una conexión virtual donde los diferentes usuarios tienen una independencia y los datos del paciente están dentro de la institución que participa sin la obligación de que haya una exposición de secreto de datos o si es que es un grupo integrado compartiendo todos los datos del paciente. Ambas posibilidades existen, con lo cual instituciones independientes también pueden manejar casos multisitio en el caso de que sea un comité virtual. Como ustedes pueden ver, entonces, la visión de Philips es que nosotros transformamos completamente la forma como se manejan los comités de tumores oncológicos. Se han hecho análisis claros para demostrar que el manejo del paciente y los tumores oncológicos, gracias a desarrollos de este tipo, reduce en una gran cantidad los planes de tratamiento del paciente y aumenta muchísimo más la precisión y el tiempo en el cual se toma una decisión correcta para manejar un paciente debido a la integración de la enfermedad, de la información sobre la enfermedad a tiempo. Tenemos un espacio de trabajo de genética, genómica, en el cual tenemos la capacidad de analizar diferentes informes genéticos que pueden venir de diferentes localidades o diferentes tiempos. Podemos agregar ensayos clínicos, podemos hacer un análisis de principio a fin de genética con datos seguros, con protección y seguridad, y al mismo tiempo proveer un espacio de trabajo único de genética que puede integrar reportes, puede integrar patología, puede integrar hallazgos que se hacen durante los comités de tumores y un espacio de trabajo que nos va a permitir crear reportes de contenido clínico para genómica, genética, que se puedan utilizar más tarde en consumir en los diferentes departamentos. Y para terminar, un aspecto también muy importante, que son las vías o las guías de oncología. Como les indicaba, tenemos una colaboración de co-creación muy profunda con Dana-Farber Cancer Institute. 300 expertos clínicos e informáticos de Dana-Farber colaboran con los expertos informáticos de Philips para desarrollar una solución única de navegación de soluciones de vías de oncología, en el cual los usuarios pueden guiarse tanto para oncología como para radioterapia o una combinación de oncología clínica radioterapia. Tenemos la posibilidad de separar proveedores
y autores con el cual se pueden desarrollar estudios clínicos, vías propias de cada hospital, si es que desea desarrollar sus vías propias de tratamientos, y lógicamente podemos crear una gran comunidad en la cual nuestro sistema provee una inmensa base de datos de literatura y de referencias a organizaciones nacionales e internacionales para la decisión de un tratamiento de un paciente. Como pueden ver, por ejemplo, en el caso de pulmón, todas las diferentes estadios clínicos se consideran y en base al estadio en el cual estemos navegando, vamos a llegar a una decisión clínica. En este momento cubrimos la mayor parte de las principales localizaciones clínicas, sea para oncología, sea para radioterapia, y seguimos aumentando a medida que vamos creciendo en experiencia y colaboraciones. Me tomo unos pocos minutos para darles simplemente una idea referencial de cómo es IntelliSpace Precision Medicine. Vamos a conectarnos directamente a un sistema. El sistema funciona en la nube, no necesita una instalación local, pero si es que es necesario, existen soluciones locales que también se pueden considerar. La gran ventaja es que tenemos una sola entrada al sistema, y esta sola entrada al sistema está sincronizada con la hoja electrónica del hospital. Entonces, con una sola entrada del usuario, podemos tener acceso directamente a los diferentes espacios de trabajo que propone IntelliSpace Precision Medicine, sea para el manejo del cáncer, sea para el manejo de pathways, sea para el manejo de un comité de tumores. Vamos primeramente a ver en unos pocos minutos un comité de tumores. Abramos un comité de tumores y busquemos un paciente a través de un filtro. Busco una paciente que se llama Dorothy Davis e inmediatamente el sistema entra a interrogar la base de datos de Dorothy Davis y nos indica que Dorothy Davis tiene un sumario de enfermedad, paciente de 70 años, con un cáncer mal diferenciado de células pequeñas, y en el cual se encuentra en el pulmón izquierdo. Vemos que han habido varios exámenes de imagenología, que el paciente tiene varios estudios de genética, que han habido análisis de decisiones de cómo tratarlo, y que ya hubo varios comités de tumores que analizaron este paciente. Podemos tranquilamente entrar a cualquiera de estos puntos en el tiempo y ver qué es la información que llegó al sistema. Nos podemos conectar inmediatamente a la base de datos de genética y leer el reporte de genética, o si es que nos interesa, podemos ver directamente la información tumoral. Dónde se encuentra en este momento el paciente, cuál es su clasificación TNM, el estadio en el cual se encuentra. Vemos todos los datos de radiología, podemos abrir las imágenes digitales, podemos navegar en las imágenes del CT. Lógicamente que podemos conectarnos con el PACS, vamos a ver todas las imágenes, vamos a ver las conclusiones, y entonces se llegará a un momento en el cual el comité de tumores va a tomar una decisión clínica que va a ser documentada y va a ser enviada a los diferentes departamentos para continuar con el tratamiento. Si es que este hospital utiliza nuestras vías de tratamiento para continuar, entonces se hará un seguimiento del paciente en las vías de tratamiento, en los cuales el oncólogo recibe un paciente con todas las conclusiones del comité de tumores. Sabe que es un paciente que tiene que empezar un nuevo tratamiento. Sabemos que es un paciente de oncología o un paciente de radioterapia. Ambas opciones son posibles. Seleccionamos oncología. Decidimos que este paciente es un paciente de, digamos, un ejemplo, un paciente de cáncer de colon. Y si es un paciente de cáncer de colon, entonces yo inmediatamente entro a la base de
vías y guías de trabajo creada en la colaboración con Dana-Farber Cancer Institute, en el cual yo puedo ver toda una guía completa de tratamiento para todos los diferentes estadios, metastásico, no metastásico, estadio 1, 2, 3, 4 y demás, para ver si es que es adyuvante o si es que es tratamiento rectal y si es que hay una cirugía previa o si es que no la hay. Supongamos que vamos a un caso de tratamiento no metastásico rectal con un paciente que ya tuvo una cirugía. Entonces estamos en este momento entrando a decidir si es que es un paciente inicial, si es que es un paciente que va a ir a radiaciones o si es un paciente que ya está llegando a oncología para finalizar sus tratamientos. Si es que es un paciente neoadyuvante que va a tener quimoradiaciones, vamos a una línea quimoradiaciones y el sistema al mismo tiempo me asiste con ciertas indicaciones que me pueden ayudar, por ejemplo, para decir, mire, es importante que este paciente sea analizado para genética porque existen ciertas indicaciones genéticas. Una vez que yo decido que este es un paciente que se va a tratar con radiaciones o que se va a tratar con quimioterapia, lo siguiente es simplemente pasar a la dosificación del tipo de quimioterapia que se va a aplicar. En este caso, como vemos, existen tres tipos diferentes de posibilidades de quimioterapia, varias de ellas en combinaciones, intravenosas o con infusión continua. Puedo modificar, lógicamente, las dosificaciones, al igual que puedo desarrollar, ir por un ensayo clínico, porque veo que este es un paciente que necesita un ensayo clínico, o puedo decidir que por condiciones médicas o condiciones clínicas, yo decido que este es un paciente que no se va a tratar siguiendo las guías de departamento, sino que se va a tratar de una forma especial. Una vez que yo termino, hago un envío del tratamiento, confirmo que es un tratamiento curativo, paliativo, neoayudante y demás, y se crea una hoja de consentimiento que puede ser cambiada por la forma como el hospital la quiera utilizar y un reporte con todas las informaciones de cómo el paciente debe ser tratado, que puede ser enviado a los diferentes departamentos, a farmacia, a radioterapia, a los laboratorios para el seguimiento del paciente. Con esto yo termino mi intervención y creo que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por su participación, tanto usted como Sergio, muchas gracias a ambos. Y sí, como bien dice, vamos a ver el tema de preguntas. ¿Me permiten? Bueno, por el momento no hemos recibido alguna. Tenemos todavía algunos minutos. Si hay alguien que quiera hacerle preguntas a nuestros ponentes, por favor, estamos a sus órdenes. Sí. Aquí tenemos una pregunta por parte de la química Daniela Horta López. ¿Cuántas son las radioterapias como base? Las radioterapias que tenemos en el sistema en este momento. En este momento en el sistema tenemos 40 regímenes de quimioterapia y 52 regímenes de radioterapia. Bien, gracias, doctor. Y lógicamente existen ciertos regímenes que son de quimioterapia y radioterapia combinados o concomitantes. De todas formas, eso es lo que nosotros tenemos en co-creación con Dana-Farber Cancer Institute. Pero si un usuario desea personalizar sus vías de tratamiento, lógicamente que lo puede hacer. Excelente, gracias, doctor. Vamos a esperar un minuto más si alguien tiene alguna otra pregunta.
Recordarles que perfecto. Estarán en Expomed en septiembre. Philips, sí, Philips estará en Expomed en el mes de septiembre. Ahí tendremos alguna participación con el equipo. ¿Cómo decir, y aquí hay una pregunta por parte del químico Josomar Gutiérrez, cómo decidir cuántas quimios al paciente? Esa es una decisión que la toma el oncólogo. Nosotros Sí. lo que proveemos de entrada es los protocolos que se crearon con Dana-Farber Cancer Institute. La forma como estos protocolos se realizan es que existen 16 comités de tumores. Los usuarios, por ejemplo, si un usuario el día de mañana de México decide entrar a nuestro ecosistema, pasan a ser parte de los comités de tumores de Dana-Farber Cancer Institute. Una vez cada 3 a 6 meses existe un grupo de decisión para ver si es que hay que hacer cambios en los esquemas de quimioterapia o de radiaciones. Pero una vez que existen ya estos árboles de navegación, de todas formas, la frecuencia y las dosis de quimioterapia, la decisión final la toma el oncólogo. Bien, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de Beatriz Hernández. Si un usuario crea su propio protocolo, ¿este solo es compartido en su hospital? Es una decisión del usuario. Nosotros, la filosofía de Philips es que nosotros no poseemos los datos del paciente nunca. Y nunca lo haremos. Nosotros les proveemos a ustedes las herramientas para poder analizar información o la estadística sobre cómo la información se está utilizando. Si un hospital quiere compartir su información con otro hospital o con otros usuarios, proveemos tecnología para que eso se pueda realizar, pero en ningún momento esta información es visible a Philips. Perfecto. Gracias, doctor. Bien. Vamos a esperar un par de minutos más si llega alguna otra pregunta más. Mientras tanto, voy a completar la información acerca de la participación de Philips que va a tener en Expomed. Sí, nosotros estaremos con Expomed en el mes de septiembre. De hecho, trabajaremos en una ponencia especial. Es una mesa de trabajo sobre los expedientes clínicos digitales. Cómo esta forma de comunicar y conectar a la información y el historial del paciente junto con los demás equipos, cómo poder conectar la información del RIS y el PACS, lo que estas soluciones inteligentes que estamos viendo en este momento, todas se conectan y cómo desde ese expediente clínico digital un médico puede tener con más información, más elementos para poder tomar un mejor diagnóstico o tratamiento para el paciente. Aquí tenemos una pregunta más de Mikko Salonen. En cuanto a oncología, ¿hay algunas soluciones, tecnologías específicas que les hacen falta a los hospitales en México? Comparado a los hospitales en Estados Unidos o Europa, la pregunta es esa, perdón. ¿Cuáles podrían ser esas tecnologías que les hace falta a México comparado con hospitales del primer mundo, doctor? Existe, ahí yo tengo la suerte de venir de Latinoamérica y haber crecido en Latinoamérica, por eso yo viví la realidad de nuestra medicina, trabajé en Latinoamérica en un hospital oncológico. Yo pienso que existen, esta respuesta un poquito compleja, pero yo pienso que tiene 3 elementos. Uno es los hospitales de alta tecnología, que los tenemos en todos nuestros países, donde existe muchísimo acceso a la tecnología y la información. Segundo es los hospitales globales, generales, donde el acceso a la tecnología e información está mucho más limitado. También ocurre en los Estados Unidos. Nosotros conocemos todos
los grandes hospitales que tienen los grandes nombres, pero también existen hospitales generales en Estados Unidos, donde en oncología hay bastantes limitaciones. De todas formas, existe una gran brecha en lo que es la informática. Y la brecha de la informática no solamente es porque no es económica, es una brecha simplemente de empezar a crecer juntos en la utilización de la informática. El médico oncólogo tiene que utilizar muchísima información. Y la gran diferencia que tenemos, yo me imagino, con nuestros países, es el acceso a la información. El médico oncólogo en nuestros países tiene que manualmente leer muchísima información para poder llegar a conclusiones que nosotros, la industria, podríamos ayudar con la integración de la información. Yo veo ahí la brecha que tiene que cubrirse. Como decía, una gran diferencia entre hospitales con gran acceso económico y hospitales que no lo tienen, y al mismo tiempo la brecha de la informática. Gracias, doctor. Muy bien, perfecto. Bueno, me parece que ya no tenemos más preguntas. Agradecemos también a las personas que están felicitando a los ponentes, como Eva Reyes, que manda a felicitar a las ponencias. Muchas gracias, Eva, por los comentarios. A ustedes, muchas gracias. Pues bueno, en nombre de Philips les queremos dar muchas las gracias a los ponentes, tanto al doctor Celis como a Sergio, por haber preparado todas estas ponencias y sobre todo acercarlas a la comunidad médica. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. De igual forma, agradeciéndoles a ustedes, al auditorio, que tomó parte de su día para poderlos escuchar, para poder conocer algunas de las soluciones que estamos llevando en Philips a los hospitales en México. Creo que esa pregunta que hace Mico, ¿qué hace falta de pronto para que los hospitales en México pudieran estar más cerca de lo que hacen en los hospitales de primer mundo? Encuadra mucho con lo que ahorita nosotros tenemos ese compromiso como organización, como Philips, porque las mismas soluciones que están en esos países del primer mundo, traerlas acá en México, enseñárselas a ustedes como profesionales de la salud, que ustedes las vean y sean uno más de los, vamos a decir, una voz más dentro de los hospitales y dentro del sector salud, para solicitar a las personas que invierten a que hagan o que puedan tener acceso a ese tipo de herramientas. Entre mejores herramientas pueda tener un médico para poder trabajar, para poder diagnosticar, para poder dar tratamiento, siempre va a ser agradecida por un paciente. En nombre de Philips, también agradecer a la gente de Expomed que nos ayudó y nos estuvo acompañando en los últimos 3 webinars. Muchas gracias también a los chicos de Expomed. Y no me queda otra cosa más que dar las gracias a cada uno de ustedes, recordándoles que estas ponencias van a estar en una nube, en Conexión 365, por si alguien desea volverla a retomar o si alguien quiere participársela a algún otro colega, adelante, hágalo. Para eso están estas ponencias, para uso de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Que pasen muy buena noche. Gracias a todos. En Philips, estamos impulsando la revolución de la salud digital para aprovechar el valor de una atención médica precisa y continua, ayudando a las personas a cuidar su salud en todas las etapas de la vida. Nos asociamos con proveedores de atención de la salud en alianzas estratégicas a largo plazo para innovar y transformar la atención. Nuestras soluciones aplican el poder de la informática clínica y del análisis predictivo en el punto de atención, apoyando el diagnóstico certero a la primera vez, lo que nos acerca a nuestro objetivo de mejorar la vida de 3.000 millones de personas para el año 2030.